Entonces este encuentro es un encuentro que me parece fundamental. Fundamental a diferentes niveles, pero sobre todo porque hoy, como sabéis, estamos a nivel europeo en una batalla tremenda. Una batalla entre dos tipos de Europa posibles. Por un lado tenemos una Europa que podemos llamar una Europa de la confrontación, una Europa de la exclusión, una Europa del egoísmo, una Europa del racismo y del odio. Esta Europa la representa básicamente a las diferentes corrientes de extrema derecha que están en auge, y no solamente en auge, sino también que están ya gobernando en algunos países. Pensamos, por ejemplo, en Italia y su ministro de Interior, Salvini. Esta extrema derecha también está presente en otros países, como por ejemplo Francia, con Le Pen, está presente en Hungría, que quiere cerrar todas sus fronteras a cualquier tipo de inmigración, o en Polonia, por ejemplo, con los ultras conservadores. Pero también sabemos que está cada vez más presente en otros países, incluso en países que hasta el momento habíamos conseguido huir de la extrema derecha, pues también aquí está ahora mismo también llegando a España, llenando, por ejemplo, Vista Alegre con Vox. Lo cual sabemos que es un fenómeno no solamente europeo, es un fenómeno también global, con las recientes elecciones en Brasil. Creo que todos hemos visto que hay 46% para un candidato que es abiertamente racista, homófobo y misógina, pues da que pensar mucho. Desde luego no es el primero, también Estados Unidos ya había votado a un candidato y que ahora mismo es presidente de Estados Unidos, Trump, que es exactamente lo mismo. Por lo cual, esto es una faceta que tenemos, una faceta del mundo, de Europa, que es con cada vez más muros, más odio y más xenofobia. Pero al mismo tiempo es verdad que también tenemos otra cara de la Unión Europea, una cara que es la cara solidaria, la cara acogedora, la cara que quiere una Europa abierta, y esta Europa ya existe. De hecho, no tenemos que ir muy lejos para encontrarla. Está aquí, en esta sala. Esta es la Europa que estamos construyendo, que queremos ver de cara a mañana. Y esta Europa también existe en muchos sitios más allá de esta sala. Son, por ejemplo, las ciudades refugio, como Madrid, como Valencia, como Barcelona, son los que hacen cambiar también Europa hacia el sentido correcto de la historia, es decir, la que realmente se basa en los valores de la Unión Europea, que al final tenemos que recordar una vez más que son la fraternidad, son la solidaridad, son la responsabilidad. Y de verdad, ahí es una batalla que estamos dando. Yo no os puedo decir quién va a ganar esta batalla entre estas dos Europas, ¿no? Porque podemos decir que una Europa es la Europa del Refugees Go Home, de la extrema derecha, que busca enemigos donde no están, pero sus enemigos son precisamente las personas migrantes, y la Europa del Refugees Welcome. No sabemos quién va a ganar, pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar y tenemos que dar esta batalla si queremos que la segunda Europa, esta Europa de Refugees Welcome, pueda ser la que al final gane, al final del camino, pues una puerta abierta hacia la solidaridad y la fraternidad. Y yo os diría que sí que estamos ganando algunas batallas. Por ejemplo, esta semana hemos votado una cosa que es importante en el Parlamento, que son los premios Sájarov. Son premios que damos en el Parlamento Europeo cada año para personas o para movimientos que representan o luchan por la libertad de conciencia. Pues ahora ya tenemos los tres últimos nominados, y uno de esos nominados de hecho por el grupo de los Verdes ALE, es decir, nuestro grupo político, son las ONGs que trabajan ahora mismo en el Mediterráneo para salvar vidas. Esta gente ya está en la shortlist que se llama, es decir, la lista definitiva, lo cual ya va a tener el apoyo oficial del Parlamento Europeo en este sentido. Lo cual también nos muestra, os enseña que es posible ganar esta batalla, porque ahí hemos conseguido dar voz, dar dignidad a las personas migrantes, también a través de las personas que están en el día al día salvando vidas, viendo lo que está pasando, además con gente con quien trabajamos todos los días, ¿no? Como puede ser ProArms, por ejemplo, nuestros compañeros de Barcelona, que ahí han estado varias veces en el Parlamento Europeo para contar la crueldad de lo que están viendo, y también lo indigno que puede ser la política ahora mismo común o no común, porque ese es el problema, que no tenemos una política común migratoria de la Unión Europea. Porque ¿qué está haciendo la Unión Europea ahora mismo? Básicamente es externalizar sus fronteras, externalizar la gestión de las migraciones, principalmente en países terceros que podemos considerar como no seguros. Por ejemplo, sabéis del acuerdo de la vergüenza con Turquía, por ejemplo, que es uno de muchos. Ojo,
acuerdo de vergüenza que no ha hecho el Parlamento Europeo, que no ha hecho la Comisión Europea, y me gustaría que quedara muy claro. Cuando decimos vergüenza con UE, ahí nos estamos equivocando muchísimo en poner la diana a los que han hecho este acuerdo. Los que han hecho este acuerdo son los Estados miembros, son los gobiernos de los diferentes países de la Unión Europea. El Parlamento Europeo estaba en contra, la Comisión Europea estaba en contra. Este acuerdo es un acuerdo internacional al margen de la Unión Europea. Por lo tanto, ojo, cuando digáis cuidado con la Unión Europea, tenemos que ir a ver a los verdaderos responsables. Tienen nombres y apellidos, en este caso Rajoy fue uno de estos, y tenemos que apuntar realmente donde tenemos que apuntar. Pero sí son acuerdos de vergüenza, porque realmente cuando sabemos el número de personas migrantes que recibimos, nosotros sí que tenemos capacidad de acogida suficiente. Otros países, como Turquía, por ejemplo, Jordania, Líbano, Marruecos, acogen mucho más. Pero además, cuando lo acogen, no los acogen, desde luego, con los niveles que nosotros queríamos que tuvieran esas personas. Por eso hablamos de países no seguros, países terceros donde no se pueden quedar las personas migrantes ahora mismo. Y dentro de este marco global, pues desde luego, la frontera sur, como la hemos llamado para este evento, es fundamental. Es fundamental porque no es la frontera de España, no, es la frontera de Europa. Sabemos que hay diferentes vías, hay diferentes caminos, rutas para que entren las personas migrantes en Europa. Hemos tenido la vía de Grecia, por ejemplo, hemos tenido los Balcanes y ahora mismo sabemos que está volviendo otra vez con el cierre, por ejemplo, sobre todo en Italia, está volviendo a la frontera sur, que es la nuestra, que es la de Melilla y Ceuta. Por tanto, es tan importante hablar de este tema, es tan importante hablar de este tema con expertos y expertas, con un testimonio directo también de lo que es las migraciones. Y también me gustaría recordaros, o deciros, quizás anunciaros, también otra noticia importante, es que el Parlamento Europeo ha decidido hacer una misión parlamentaria en Melilla y Ceuta. Esto tendrá lugar el 29, 30 y 31 de octubre, es decir, apenas dentro de 3 semanas. Ahí estaremos, y digo estaremos porque yo, en nombre de los Verdes Europeos, también estaré en Melilla y Ceuta para conocer de primera mano lo que está pasando en la frontera sur y, sobre todo, pues hacer propuestas que, como os decía, se basarán en la fraternidad, se basarán en la solidaridad, en ser un continente abierto, además abierto recordando también nuestro pasado, porque siempre hemos sido un continente de migraciones y entonces tenemos que seguir siéndolo. No queremos muros, lo que queremos son brazos abiertos.